Amigos de Manual para Enamorarse, muchísimas gracias a la gente que se está conectando, que está viendo esto, pero sobre todo muchísimas gracias, Su Excelencia, por este tiempo, por esta entrevista. Muchas gracias. No, pues con todo gusto, estamos aquí en Roma, pues hemos estado estos días con las exequias del Papa Francisco y a partir de mañana pues comienza ya la preparación inmediata, el precónclave, y cuando se fije la fecha ya del cónclave, pues bueno, hasta que tengamos un nuevo sumo pontífice. A ver, Su Excelencia Baltasar Porras, paisano, venezolana también. A mí me impactó mucho cuando estuve en el funeral en la misa, el funeral del Papa Francisco, ver a tanto joven. Si bien muchos de ellos venían para la canonización de Carlo Acutis, sin duda alguna, los jóvenes me sorprendió, vi a muchos llorando y gritaban. ¿Cómo la juventud va a recordar al Papa Francisco? Mira, yo creo que Papa Francisco, bueno, apenas elegido Papa, que le tocó ir a Río de Janeiro, la JMJ, y eso le sirvió a él para un contacto muy importante. Y como él siempre tuvo como norma primero la periferia, y los jóvenes marginados por una razón o por otra, y por la explotación que se ha hecho de ellos, por estar en un mundo nuevo y distinto, que requieren también de una mano amiga que los entienda, que los comprenda, y creo que eso fue una de las virtudes grandes que tuvo el Papa Francisco, cómo poder conectar con gente tan distinta, tan distante, de todo tipo de pensamiento, de todo tipo de cultura o de todo tipo de situación anímica. Por eso esa virtud del Papa de poner en el centro las periferias es lo que hizo a lo largo de estos 12 años que estuvo al frente, que se ganara el corazón de mucha gente joven, y no solamente los cristianos. A mí me impresionó desde el día que llegué, al salir aquí de la casa de Nalicia de los jesuitas para llegar hasta el aula Pablo VI, yo no sé cuántas entrevistas en el camino de distintos medios de comunicación de muchos otros países, pero sobre todo me impactó el que un musulmán, que me dijo además que era practicante, él había venido porque él sentía que ese llamado a la fraternidad, y que había tenido oportunidad de saludar en una ocasión al Papa Francisco, y que el Papa le había dicho hermano, y que ella ha dicho, bueno, tenemos que trabajar lo mismo por el bien de los otros. Eso lo ha cautivado, y por eso él ha venido también como peregrino a estar presente en sus exequias. Ayer justamente otro de los grandes gritos de esos jóvenes era la paz. El Papa de la Paz, ¿se podría decir? Sí, claro, porque además, fíjate todo lo que ha sido con todas estas guerras, porque no solamente es la de Ucrania, sino también la de Gaza y de tantos otros sitios donde la vida no vale nada, porque muchos de estos grupos terroristas, muchos de estos grupos armados se escudan en hospitales, en escuelas, en sitios donde hay gente inocente y donde hay tantos muchachos que, bueno, acaban entregando su vida o quedando mutilados simplemente porque los intereses de quienes están en la lucha son otros. Claro. Su Excelencia, ya que hemos dicho que el Papa Francisco puso en el corazón, bueno, por obra y gracia del Espíritu Santo, de los jóvenes a ese deseo de ser santos. Ciertamente muchos de mis amistades no conocen todavía el amor de Dios y me decían, Eran, ¿será que yo puedo ser santo? Y justamente vamos a tener a dos santos venezolanos próximamente, Madre Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández. O sea, qué belleza. ¿Qué viene para los venezolanos o qué significa para los venezolanos hoy en día estos dos santos en camino? Mira, en momentos como los que vivimos también en nuestra patria, esto es bien importante, en el que sea un laico venido del interior en condiciones tan difíciles o tan adversas como las que a finales del siglo XIX y después a comienzos del siglo XX le tocó vivir. Bueno, ahí está un venezolano que supo superar situaciones muy concretas y muy difíciles con un profundo amor a la patria. Él volvió porque sentía la necesidad de devolverle a Venezuela lo que él había recibido.
Y eso que las ofertas que tuvo en París, en Alemania, en España, eran, pues, digamos, muy jugosas, no solo ni tanto en lo económico, sino en el prestigio, digamos, por su condición de médico. Pero tuvo eso, pero lo tuvo por un profundo amor a Dios que lo expresaba en el servicio callado a toda la gente, independientemente de que tuviera medios o que no los tuviera. Y bueno, cómo encontró la muerte, pues fue en eso. E indudablemente que es un hombre además con una apertura, porque el trabajo que realizaron ese grupo de médicos venezolanos de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que fueron los reformadores prácticamente de una medicina que estaba, si se quiere, en el suelo. Bueno, lo hicieron desde muchos puntos de vista distintos, tanto en lo político, como en lo económico, como en lo social, como en lo religioso. Pero ¿qué los unía? El hacer el bien a la gente. Y eso los llevó pues hasta que en un momento en que todavía era tan fuerte pues la dictadura de Juan Vicente Gómez, pues tener la valentía, el coraje de decirle: el Estado no ha hecho por la salud de los venezolanos lo que debía hacer. Y eso es una obligación del Estado, es una obligación para el bien de la sociedad, para que pueda haber progreso material o espiritual. Bueno, yo creo que eso denota una personalidad ciertamente muy fuerte, muy bien planteada, y que es lo que sienten o sentimos todos los venezolanos, decir: José Gregorio es nuestro. Y por eso José Gregorio no es un santo del pasado, sino que es un santo del presente y que tiene una relación muy estrecha con la paz. El Papa Francisco le tomó un gran cariño y devoción a José Gregorio a medida que lo fue conociendo, cuando estuvimos pues en todo el proceso de la beatificación, lo llevó realmente a reconocer esto. Y aún más, lo puedo decir con conocimiento de causa, que no fue que nosotros le pedimos al Papa que lo nombrara copatrono de la Cátedra de la Paz del Laterano. Fue iniciativa de él y fue el que nos dijo: voy a hacer esto porque veo que aquí hay algo muy especial que bien vale la pena. Y yo creo que este último regalo, en medio de su situación pues de merma de la salud, de su fragilidad, bueno, como firma el decreto de la canonización de José Gregorio. Y la Madre Carmen pues dedicada a la educación, sin formación, que fue uno de los aspectos también que tuvo muy en cuenta José Gregorio, y que es parte de la herencia del Papa Francisco, la necesidad de una formación, no solamente formación doctrinal, sino la formación para la vida, que nos la da cuando se toca la realidad, cuando se vive y se hace propia el hambre, la necesidad, las lágrimas, esas escenas que se repitieron tantas veces de niños o de jóvenes que venían a abrazarlos y llorando porque había muerto su padre, porque se sentían como huérfanos y encontraban en él a un padre. Como joven venezolana, ver estas dos figuras es sin duda alguna decir: se puede ser santo, se puede incluso en medio de tanta adversidad que viven nuestros países, en este caso Venezuela, se ve una luz de esperanza a lo que nosotros hemos sido llamados, que es esa eternidad. Mira, es que yo creo que los venezolanos tenemos muy mal concepto de nosotros mismos, de que no servimos, que no valemos para nada. Y una de las cosas que lo digo también con una enorme satisfacción, y es que en muchos de los países que me ha tocado visitar, tanto en el continente americano y aquí en Europa, sobre todo en Portugal, España e Italia, en todas partes me he encontrado no solamente con líderes religiosos, sino de otras esferas, gracias al exilio venezolano. Porque los que han venido, no solo los que está yendo muy bien y han conseguido ya una estabilidad, no, el servicio que tienen, la generosidad con que lo hacen aún en medio de situaciones muy adversas. Y hay hasta en algunos países donde más de un obispo ha dicho: quien ha hecho renacer aquí la fe católica
en medio de estas circunstancias tan adversas por los abusos y por tantas otras cosas que hay en nuestro país, han sido los venezolanos. Más de 8 millones se puede decir que se ha ido del país en estos últimos años. ¿Cómo vemos hoy en día la presencia de esos venezolanos aquí en el Vaticano? Bueno, la verdad que han sido de muchos lugares lo que me he encontrado en estos días, todos sintiendo como una gran orfandad. Hay unos sentimientos encontrados entre lo que es el dolor de la muerte, pero a la vez la fuerza y la esperanza de la resurrección. El que el Papa haya muerto precisamente en Pascua, la fiesta de Pascua, nos dice que estamos hechos para la vida y para la vida plena. Y no solamente la vida de los seres humanos, sino también ese sentido integral que el Papa tuvo tanto en lo ecológico, para la naturaleza, para pensar en las generaciones futuras y en la necesidad de poder darle a los jóvenes de hoy el que el día de mañana no sean unas piltrafas, en el mejor de los sentidos, porque si no se tiene una buena alimentación cuando pequeño, si no se tiene acceso a una serie de conocimientos y de vivencias, bueno, ¿qué se puede esperar? Y en un mundo de competitividad como el que vivimos, que cuando tengan 18 o 20 años o algo más, tengan una fuerza vital que les permita pues, aportar algo para los demás y también para sí. Bueno, yo creo que esto es una exigencia muy grande y que la llevamos todos en el corazón, de poder trabajar mucho más, pero trabajar tocando tierra, como se dice, teniendo olor a abeja, que es haciendo propias las condiciones de quien más sufre. ¿Cómo nosotros, venezolanos, que están viendo, hay un joven seguramente ahí, una madre, grupos de apostolado, cómo nosotros podemos seguir trabajando para que más gente conozca nuestra iglesia? Sin duda alguna, en ese funeral yo decía, Dios mío, esto es una belleza. O sea, ¿cuánta gente puede asistir a un funeral? Yo no lo he visto en otras religiones, no lo he visto en otros líderes, y había de todo tipo de gente, de todos países. ¿Cómo nosotros podemos seguir trabajando? Mira, pero tenemos que ver una cosa, que no hay que contar solo los que estaban aquí en el Vaticano. Todos los que lo siguieron a través de los medios en el mundo entero, y lo siguieron con verdadera pasión, y los siguieron porque sentían que quien se había ido era como que le estuvieran arrancando algo propio y algo muy cercano. Yo creo que eso nos indica los ríos de gente que a lo largo de todos estos días es una reflexión muy importante hasta para los cardenales electores, de saber que si no hay esa sintonía de que el pastor no es alguien superior, sino ese sentido de la sinodalidad, la condición de ser bautizados nos pone ante una exigencia para el bien de todos y para buscar la superación de las dificultades y de las adversidades, que no se pueden ver simplemente como una piedra de molino que se la ponen a uno en el cuello y lo hunden en el fondo del mar, sino que es la necesidad de levantarse, la necesidad de la solidaridad, la necesidad de ser samaritanos, de saber perdonar y de saberse perdonados pues, por Dios, para que así pues, nos lo dé a cada uno de nosotros. Y por eso ese gesto, que es bien importante, el Papa quiso, y en la reforma del ritual de las exequias, reducirlo a una mayor simplicidad. No se está enterrando a un emperador, a un gran jefe, o quien ha ganado batallas, o esto, o que es superior a los demás. No, es un ser común y corriente, y por eso esos pequeños detalles que a veces nos pueden parecer o nos pueden pasar desapercibidos. A mí me emocionó en esta tarde cuando fuimos los cardenales a rezar ante la tumba del Papa Francisco. Qué sencillez de este hombre, cómo lo dejó todo puesto ahí. Bueno, yo creo que esa sencillez, en contraste con tantos monumentos bellos y hermosos que hay indudablemente desde el Renacimiento y antes para acá, de grandes papas, de grandes cardenales, no es una comparación para decir quién es mejor o peor, sino que para responder a las necesidades de este tiempo, la sencillez
atrae mucho más y el testimonio cercano mucho más que la prepotencia. Cardenal, usted acaba de mencionar que se lleva, o muchos cardenales se llevan una gran reflexión de todo esto. Usted, en lo personal, en todos estos años, primero como sacerdote, después como cardenal, ¿qué se lleva en el corazón? Bueno, yo me llevo un gran regalo que Dios me dio porque tuve la dicha de poder conocer y tratar muy de cerca a Jorge Mario Bergoglio desde hace casi 30 años. Coincidimos en muchas cosas en el CELAM. El CELAM es una bendición del Señor para América Latina, el Consejo Episcopal Latinoamericano, por los muchos encuentros que sostuvimos y sostenemos, pues, que nos permite conocernos, nos permite completarnos, nos permite ayudarnos y nos permite fomentar la verdadera amistad que nos une en lo que es el verdadero sentido de la evangelización. Y sentirlo con esa sencillez del que conocí cuando era apenas arzobispo coadjutor de Buenos Aires, el Papa, en el que en ningún momento tuvo ínfulas, diríamos así, de sentencia superior, sino como me lo dijo pues en una oportunidad, la verdad que somos privilegiados porque estamos vivos, porque tú pensaste alguna vez que ibas a ser arzobispo y yo Papa. No, somos privilegiados. Pero ser privilegiado no da derecho a privilegio, sino a servir, no te olvides. Qué belleza, qué belleza. Su Excelencia, por último, si usted tuviese que elegir en estos últimos 5 papas que ha pasado en estos últimos años, una característica de cada uno para este nuevo papa que viene, ¿cuál sería? Mira, yo creo que hay algo bien importante. Ya desde mi época de muchacho, pues, por supuesto, era muy joven cuando murió Pío XII, no tenía sino 13 años, y era aquella figura enorme, pero llega aquel Papa bonachón, el Papa Juan XXIII, su sencillez y lo que él mismo nos dejó en su diario, porque él llevaba su diario como pocos meses antes de morir, él mismo dejó escrito. Bueno, yo quiero dejar dicho que los cardenales me eligieron a mí por viejo y para que fuera un hombre de transición que no hiciera nada. Iba como que el Concilio Vaticano II, y ahí está pues lo que he hecho. Pablo VI, un hombre que sufrió mucho y que es el que dio, diríamos, el vuelco para hacer posible el Concilio Vaticano II. Cómo él encontró, y sobre todo en América Latina, con su visita en el 68 a Bogotá, para darle apertura a la tercera conferencia general, a la segunda conferencia general del Episcopado Latinoamericano en Medellín en el 68, donde él descubre de una manera más fuerte lo que era el compromiso por los pobres, que lo expresa después en Evangelii Nunciandi, y que él tuvo una gran sensibilidad pues, por América Latina y lo reconoció más de una vez que lo aprendió, digamos, de su contacto con nosotros, para meternos pues todos en él. Y que fue un hombre que con su sufrimiento y sufrimiento físico de sus últimos años, que por su condición como, no digamos lo disimulaba, pero a él lo acompañaba siempre una especie de pequeño hospital que antes de salir en público le ponían, bueno, no sé, inyecciones o qué cosa para que apareciera como si nada. Y él mismo consideró que era un enorme sacrificio. Pues bueno, yo creo que esa característica de Pablo VI es muy importante. Con Juan Pablo II, que se abrió al mundo entero, viniendo de otro mundo, paso por encima de Juan Pablo I, pues porque apenas duró muy pocos días, aunque ese florilegio de lo que escribió es muy bello también y nos sirve de referencia, pero Juan Pablo, con su cantidad de viajes por el mundo entero, tanto que hasta en plan de broma que tenía mucho sentido pues de esto, comiendo con él, le preguntó un obispo compañero, le dijo: Santidad, ¿en qué
¿En qué se parece, en qué se diferencia Dios de Juan Pablo II? Juan Pablo II, pues no sé. Entonces, dice, es que Dios está en todas partes. Y el Papa, sí, Dios está en todas partes. Y él mismo dijo, ¿y Juan Pablo? Entonces le contaba, ya estuvo. Y entonces, él agarraba con el cuchillo del plato y se rayaba estos obispos. Pero tuvo esa apertura a un mundo en el que aquellos tiempos de la Guerra Fría y de aquellos bloques, bueno, que permitió una primavera que hoy en día está como cuestionada indudablemente con estas situaciones de guerra existentes entre unos y otros, pero nos dejó eso y nos dejó también ese testimonio final en aquella imagen que parecía que daba lástima, que el hombre que casi no podía ni hablar en medio de su enfermedad, pero que quería estar con las botas puestas. Bueno, vino Benedicto, y Benedicto, bueno, carácter por supuesto muy distinto, un buen alemán, digamos, en ese sentido, un hombre tímido en público, pero de una delicadeza impresionante. Yo las veces que tuve oportunidad de estar con él en privado, a mí me maravilló la delicadeza que tenía y el querer escuchar y el querer buscar cómo dar una respuesta. Y el mejor ejemplo que nos dejó es que llegó un momento en que dijo, bueno, esto ya no soy capaz de llevarlo adelante, mejor es abrir el camino. ¿Y se lo abrió a quién? A Francisco, que nos deja ese sabor latinoamericano, que nos haga ver que el catolicismo de América Latina, que es casi la mitad del catolicismo del mundo, tiene en su sencillez, tiene en su creatividad, tiene en esa empatía con las situaciones que se viven, lo que él le ha dejado pues al mundo, sobre todo con esa insistencia de la sinodalidad, que no es otra cosa que uno por ser pastor no está por encima de, sino que tenemos la misma condición de bautizados, y por eso el ser pastor con olor a abeja quiere decir estar en la menudencia, en la vida cotidiana, en la de todos, que lo hace sentir en primer lugar servidor, y que fue lo que quiso ser hasta el último momento, servidor, y sirviendo pues murió, como lo vimos todos, y la expresión que ha habido en el mundo entero con su muerte es un testimonio que no lo podemos dejar pues pasar simplemente como una anécdota. Cardenal, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por estar aquí con todos estos jóvenes en Manual para Enamorarse. Por último, le voy a pedir la bendición. Si nos puede. Bueno, yo le diría, y sobre todo a los jóvenes, mire que hay que tener coraje, hay que tener valentía, hay que tener el ansia de pisar tierra, de ensuciarse, digamos, los zapatos, de estar con el enfermo, de estar con el que sufre y no verlo simplemente de lado, que no sean el vivir del momento, sino que hay que vivir siempre con una mirada trascendente, que es lo que nos hace grandes y es lo que nos hará que la fraternidad y la paz reine en el mundo. Que el Señor y la Virgen los bendiga. Amén. Gloria a Dios y muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron en Manual para Enamorarse. Saludos y que Dios los bendiga.